Hay una estrategia en el mundo de la inteligencia que se llama cercar al objetivo. No empiezas golpeando directamente al centro. Primero cortas los recursos, después cortas las redes de apoyo. Luego vas por los testaferros, por los operadores, por los familiares que mueven dinero, propiedades y contactos. Y cuando el objetivo empieza a quedarse solo, cuando cada salida se vuelve más estrecha, entonces actúas. Esta semana, ICE arrestó en Miami a Adis Lastres Morera. En apariencia, una residente permanente legal más, una cubana que entró a Estados Unidos en enero de 2023, vivía en Florida y manejaba activos inmobiliarios. Pero Adis Lastres Morera no es una cubana cualquiera, es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de Gaesa desde 2022. El conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que, según Washington, domina sectores claves de la economía de la isla, incluyendo una parte importante del turismo a través de Gaviota. Marco Rubio lo confirmó personalmente en X. Dijo, y cito, Morera administraba activos inmobiliarios y vivía en Florida, mientras también colaboraba con el régimen comunista de La Habana, hasta que yo le terminé el estatus de residente permanente. No habrá ningún lugar en la tierra y mucho menos en nuestro país donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos. La frase clave es esta: no habrá ningún lugar en la tierra. Eso no suena a trámite migratorio normal, suena a mensaje político, a una advertencia dirigida a todos los testaferros, familiares y colaboradores del régimen cubano que han usado Estados Unidos como refugio, como banco, como mercado inmobiliario o como plan B. Y mientras eso pasaba en Miami, el portaaviones USS Nimitz y sus buques de escolta llegaron al sur del Caribe. El mismo tipo de despliegue que Washington utilizó como señal de fuerza frente a Venezuela. El mismo escenario regional donde Trump prometió llevar presión militar hasta las puertas del régimen cubano. En los próximos minutos vamos a analizar 3 señales que juntas forman un patrón: el arresto de la hermana de la jefa de Gaesa, el Nimitz en el Caribe y la ausencia de Raúl Castro en el acto convocado frente a la embajada de Estados Unidos. Y hoy vamos a analizar el momento en que la presión de Washington contra la dictadura cubana dejó de ser solo discurso y empezó a tocar nombres, propiedades y redes familiares. Empecemos por el arresto, y porque aquí está la clave de todo el caso. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE arrestó en Miami a Adis Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de Gaesa. Las autoridades estadounidenses la consideran deportable porque, según el comunicado, su presencia representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense. Ese lenguaje es importante. No están diciendo simplemente que hubo un problema administrativo. No están presentando esto como un caso migratorio rutinario. Están diciendo que su presencia afecta la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Y John Condon, de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, fue todavía más claro sobre el trasfondo del caso. Dijo, y cito, que esa, controlado por los militares cubanos y corazón del sistema cleptocrático del país, controla hasta $20.000 millones en activos ilícitos. Permitir que Lastres Morera permanezca en Estados Unidos enviaría una señal equivocada sobre el acceso de redes vinculadas al régimen cubano a nuestras instituciones financieras y sociales. Ahí está el punto central. Washington no está mirando a Adis Lastres Morera como un caso aislado. La está mirando como parte de una red vinculada a Gaesa. Y Gaesa no es una empresa cualquiera. Es el corazón económico de la cúpula militar cubana. Es el mecanismo que ha permitido al régimen controlar hoteles, divisas, inversiones, comercio y sectores estratégicos mientras el pueblo cubano vive en apagones, escasez y salarios miserables. Rubio añadió otro dato. Adis Lastres Morera
ingresó a Estados Unidos como residente permanente legal el 13 de enero de 2023, durante la administración Biden. Según Rubio, no hay registros de que haya solicitado ciudadanía o pasaporte estadounidense y el secretario de Estado determinó que es removible bajo disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Después del arresto, el hijo de Adis Lastres Morera salió a defenderla. Dijo que su madre no tiene nada que ver con el régimen cubano, que es una ciudadana privada que llegó a Estados Unidos buscando una vida mejor y que no tiene vínculo con Gaeza ni con la política cubana. Ni siquiera he podido hablar con mi mamá, está ella completamente descomunicada, no sé si está bien, la tienen aislada. Nosotros llevamos muchos años aquí haciéndolo todo bien, el proceso de reclamación, la residencia, como todos los cubanos. Llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Entonces estoy en este momento todavía en fase a tratar de hacerme con abogados que comprendan este caso, abogados de ley internacional y entender exactamente cuál fue la ley que violamos. Esa será probablemente la línea de defensa. Presentarla como una persona separada de la estructura de poder de su hermana. Pero la pregunta política es inevitable. ¿Cómo interpreta Washington que la hermana de la presidenta ejecutiva de Gaeza viva en Florida, maneje activos inmobiliarios y tenga acceso al sistema financiero estadounidense, mientras Gaeza es señalado como el centro económico de la cúpula militar cubana? La respuesta ya la dieron las autoridades. No lo ven como coincidencia, lo ven como riesgo. Por eso este arresto importa, no porque Adis Lastres Morera sea la figura principal del régimen, sino precisamente porque no lo es. Es una pieza alrededor del centro. Y cuando una operación empieza por los alrededores, lo que está diciendo es que el centro viene después. Primero se golpean las redes de apoyo. Primero se cortan los accesos financieros. Primero se manda el mensaje a quienes creían que podían vivir con tranquilidad en Estados Unidos mientras sus familiares administraban el aparato económico de la dictadura. El mensaje de Washington es simple. Si estás conectado a la estructura que sostiene al régimen cubano, Estados Unidos ya no será un refugio cómodo. Y eso nos lleva al segundo elemento. El portaaviones, el US-Nimitz y sus buques de guerra de escolta llegaron al sur del Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia anunció cargos contra Raúl Castro. Ese dato por sí solo ya llama la atención, pero el New York Times fue más allá y lo planteó con una claridad poco habitual. No parece casualidad que el Pentágono programara la llegada del portaaviones al sur del Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia anunció cargos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años. No parece casualidad. Cuando un periódico como el New York Times escribe eso, no está diciendo que mañana va a comenzar una guerra. Está diciendo que hay un mensaje coordinado, que la acción judicial, la presión diplomática y la demostración militar están ocurriendo dentro del mismo marco político. Y el Comando Sur también envió su propio mensaje en redes sociales. Publicó: "Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz. El US-Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el Golfo Pérsico. Bienvenido al Caribe". No es una frase menor. Es el Comando Sur presentando la llegada del grupo de ataque como un hecho político y militar relevante, no como un movimiento invisible, no como una escala técnica, como una presencia que debe ser vista. El New York Times añade que la administración Trump busca usar el Nimitz y sus aviones de combate como demostración de fuerza, no necesariamente como plataforma inmediata para una operación militar de gran escala. Esa distinción importa,
Una demostración de fuerza no significa que la acción militar sea automática, pero sí significa que Washington quiere que La Habana, Moscú, Pekín y el propio pueblo cubano vean que la presión ya no es solo económica. La presencia de un portaaviones cambia el ambiente estratégico, cambia el cálculo de riesgo, cambia la conversación dentro de los servicios de seguridad del régimen. Y hay otro dato relevante: el buque de asalto anfibio Trípoli permanece en la región. Según el análisis del New York Times, una parte importante de la potencia de fuego acumulada en el Caribe para la operación contra Maduro salió después hacia otros escenarios, pero el Trípoli se quedó. Ahora se suma el Nimitz. La lectura prudente es esta: Washington está reconstruyendo capacidad de presión en el Caribe. No sabemos hasta dónde piensa llevarla, pero sí sabemos que quiere que el régimen cubano la vea, la mida y la tome en serio. Y eso conecta con el arresto de Adis Lastres Morera. Por un lado, una acción migratoria y financiera contra una persona vinculada familiarmente a la cúpula de Gaesa. Por otro lado, una demostración naval de fuerza en el área estratégica de Cuba y al mismo tiempo cargos formales contra Raúl Castro. 3 niveles: jurídico, económico y militar. Ese es el patrón que hay que observar. Ahora vamos al símbolo político más fuerte de esta semana. El régimen organizó una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Una movilización hacia la tribuna antiimperialista José Martí. El acto fue presentado como respuesta a la acusación de la justicia estadounidense contra Raúl Castro. Estuvo Díaz-Canel, estuvieron funcionarios, estuvieron militares, estuvieron miembros de la familia Castro, pero Raúl Castro no apareció. Ese detalle pesa. El acto estaba organizado alrededor de su defensa política. El régimen movilizó gente para responder a una acusación contra él. La propaganda oficial lo presentó como símbolo de resistencia y, sin embargo, el protagonista no estuvo en la imagen. Cubitanao subrayó que la ausencia generó comentarios dentro y fuera de la isla, sobre todo porque Raúl sí había reaparecido públicamente el 1 de mayo en el mismo lugar. Entonces la pregunta es inevitable. Si pudo aparecer el 1 de mayo, ¿por qué no apareció en el acto convocado específicamente por su caso? Hay varias explicaciones posibles: salud, seguridad, decisión de protocolo o cálculo político. Pero en el contexto actual, la explicación de seguridad gana peso. Con cargos formales anunciados por Estados Unidos, con el Nimitz en el Caribe, con ICE arrestando a una persona del entorno familiar de la jefatura de Gaesa, con presión directa sobre las redes económicas del régimen, la presencia pública de Raúl Castro frente a la embajada americana habría sido una imagen demasiado cargada. En su lugar apareció Mariela Castro. Dijo que su padre está tranquilo y que nadie lo va a secuestrar. Y lanzó una frase dirigida a Trump. Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando. Hija del exgobernante de casi 95 años. Así que aquí estamos, preparados para el combate. En el momento que sea, decía que venían hoy, vengan, aquí estamos esperando. La frase busca proyectar desafío, busca decir que la familia Castro no tiene miedo, pero también revela el tema que está en el centro de la conversación: la posibilidad de captura, de presión directa de una acción que ya no se limita a sanciones. Mariela habló además de zafarrancho de combate, de una ciudadanía esperando señales, de jóvenes identificándose con Raúl, de una movilización emocional contra el imperialismo. Ese lenguaje tiene una función: levantar moral interna, pero también muestra nerviosismo. Cuando un régimen necesita decir tantas veces que está listo, que está unido, que está esperando, es porque siente que el otro lado movió fichas importantes. Y Díaz-Canel lo dijo desde otro ángulo. Acusó a Estados Unidos de imputar a Raúl Castro para fabricar el expediente que justificaría una agresión militar contra Cuba. Esa acusación es propaganda,
pero también es lectura estratégica. El régimen entiende que una acusación judicial contra Raúl no es solo un titular. Puede ser usada como base legal, política y narrativa para aumentar la presión. Por eso la ausencia de Raúl importa, porque mientras el régimen intenta proyectar desafío, el hombre en cuyo nombre se convoca la movilización no aparece en el escenario. Y en política, las ausencias también hablan. Pero mientras el régimen hace teatro en público, hay señales de que también está buscando salidas por detrás. Negociaciones, contactos indirectos, mensajes a través de terceros, gestos calculados, movimientos para reducir presión o ganar tiempo. Ese doble juego es típico de un poder que se siente acorralado. Hacia afuera grita resistencia, hacia adentro calcula supervivencia. En la plaza convoca al pueblo, en el sombra pregunta cuál es el precio para evitar el peor escenario. Y ahí es donde el arresto de Addis Lastres Morera adquiere otra dimensión, porque no se trata solo de una persona arrestada en Miami, se trata de una señal a toda la red económica de la cúpula. Las conexiones familiares ya no garantizan protección, las propiedades ya no son intocables y el sistema estadounidense ya no va a servir como refugio tranquilo para quienes Washington asocia con la maquinaria de guerra. Si unimos las piezas, la imagen es clara. Ahí se arresta a la hermana de la jefa de Gaza. Rubio confirma el caso y lo convierte en mensaje político. El Departamento de Justicia anuncia cargos contra Raúl Castro. El UCS Nimitz llega al Caribe el mismo día. El régimen convoca un acto frente a la embajada. Raúl Castro no aparece. Mariela intenta proyectar desafío. Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de preparar el terreno para una agresión. Nada de eso prueba por sí solo que una acción final sea inminente, pero todo junto indica que el cerco se está cerrando. Y cuando un régimen empieza a sentir presión simultánea en el terreno legal, financiero, familiar, diplomático y militar, sus márgenes de maniobra se reducen. Lo que vimos esta semana no es una crisis ordinaria, ni un titular más en la larga confrontación entre Washington y La Habana. Vimos a ICE arrestar en Miami a la hermana de la presidenta ejecutiva de Gaza. Vimos a Marco Rubio decir que no habrá lugar en la tierra donde extranjeros que amenazan la seguridad nacional puedan vivir con lujos. Vimos a Luz Nimitz llegar al Caribe el mismo día que se anunciaron cargos contra Raúl Castro. Vimos al New York Times señalar que ese calendario no parece casualidad. Y vimos a Raúl Castro ausente en el acto que el régimen organizó para defenderlo. Esas señales juntas cuentan una historia. Washington está pasando de la presión general contra el régimen a una presión más directa contra sus redes, sus familiares, sus operadores y sus estructuras de dinero. El arresto de Addis Lastres Morera puede ser la primera ficha visible de un dominó mayor. No sabemos cuántas fichas vienen detrás, pero el mensaje ya está enviado. Quienes sostienen, administran o protegen los intereses económicos de la cúpula cubana ya no pueden asumir que vivir en Estados Unidos los pone fuera del alcance político de Washington. Por eso quiero que me respondan en los comentarios. Primera pregunta, ¿creen que el arresto de Addis Lastres Morera es el comienzo de una serie de capturas o procesos contra testaferros y familiares del régimen que viven en Estados Unidos? Segunda pregunta, Raúl Castro no apareció en el acto convocado por su propia defensa frente a la embajada americana. ¿Creen que fue una decisión de seguridad, un problema de salud o una señal de miedo político? Tercera pregunta, Luz Nimitz llegó al Caribe el mismo día que los cargos contra Raúl Castro. ¿Lo ven como simple demostración de fuerza o como parte de un posicionamiento más amplio contra la dictadura cubana? Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita. Esta historia está entrando en una fase donde cada arresto, cada acusación, cada movimiento naval y cada ausencia pública puede revelar algo sobre lo que viene.
ISIL arrestó a la hermana de la jefa de Gaza. El Nimitz llegó al Caribe y Raúl Castro no apareció en el acto organizado en su nombre. 3 señales. Un mismo mensaje: el cerco se está cerrando, porque la verdad no necesita censura, pero solo la mentira la necesita. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.